que tal vez se vuelve más patente incluso en su más reciente novela Dicen que los dormidos, en donde de alguna manera empieza ya a adentrarse en la crisis económica puertorriqueña del 2010. Me parece que realmente es un autor que se lo recomendaría precisamente en este contexto de la falta de circulación o de visibilidad de ciertos autores muy interesantes. Otro gran descubrimiento, no realmente descubrimiento, ya lo había leído, pero quiero mencionarlo, me parece un libro fantástico y que se acaba de editar en Costa Rica por una editorial independiente, es el de Mauro Libertela, con un libro fantástico que se titula Mi libro enterrado. Tal vez el apellido le suene, Libertela, porque es el hijo de Héctor Libertela, y en ese libro magnífico, un libro de duelo, de alguna manera empieza él a narrar a partir de la muerte del padre, una muerte de alguna manera dramática, traumática, por así decirlo, pero realmente un libro excepcional y bueno, los siguientes dos libros que tiene también se los recomiendo, serían dos de los autores que bueno, resaltaría. La otra anécdota que tengo con respecto a Bogotá 39 es que hace 10 años, cuando yo apenas empezaba a tratar de escribir, me dio por entrevistar a escritores. ¿Viste? Quería hacer, era como una especie de wannabe de escritor y la única forma mediante la cual me podía acercar a los escritores y ver cómo realmente eran como personas era entrevistarlos. Esa era mi excusa. Y busqué en internet quiénes eran los nuevos escritores latinoamericanos y la lista que me apareció fue justo la lista de Bogotá 39 y a raíz de ahí entrevisté a muchísimos autores que en ese momento eran y siguen siendo grandes ídolos, como por ejemplo Alejandro Zambra, Alan Pauls, que no está en la lista, pero gente como Pedro Mayral. Y de hecho llegué a entrevistar a alguien que surgió en los debates de la lista, pero que después fue compañera nuestra en Bogotá 39, que fue Samantha Schweblin. Entonces, de alguna manera, estar en esta lista ahora junto a Samantha fue algún tipo de confirmación, ¿verdad?, de ese pequeño sueño que tenía el muchacho de 20 años, que no sabía exactamente qué era literatura, pero que se empezaba a adentrar en ese mundo y que la única información que podía conseguir en torno a esos escritores que estaban un poco más lejos era a través de estas propuestas, ¿verdad?, del Hate Festival. Ya voy a hacer lo típico que no hay que hacer, pero que es muy evidente, pero todos los 39 son muy buenos. Son muy raros las dinámicas que se dan entre ellos, porque realmente lo que decía Jordi es bastante cierto. Pueden ser, algunas veces las temáticas pueden parecerse, en algunos casos, especialmente la violencia y la intimidad, pero la manera en que están dichas, escritas, metamorfoseadas en el lenguaje por cada uno de los escritores es bastante visible. Tienen maneras de empezar a buscar esos tópicos que cada uno encuentra de manera muy diferente. Entonces de repente como que a uno le resulta mucho más atractivo tener ese abanico de posibles literaturas tan diferentes y tan cercanas, incluso en el continente. Voy a recomendar, si es que es la palabra, pero del Bogotá 39, yo me emparento mucho con una autora que se llama María José Caro, publica en Alfaguara y tiene peruana, tiene un libro que se llama, soy muy malo para los nombres, pero Primaria, tiene otro que se llama ¿Qué tengo de malo? Y lo que trata en general esos textos, porque tienen, para mi gusto, los libros que ha publicado tienen una poética en común, que es la intimidad, la infancia, los miedos de crecer. Son ese típico narrativa de aprendizaje que me llama mucho la atención, donde el proceso de maduración provoca tanto dolor que muchas veces se deja de lado o se vuelve
una espina que uno no puede llegar a sacar. Y luego, siguiendo con las mujeres que de repente siempre en las listas sobran hombres, y en algunas otras actividades también. Y aquí aprovecho de recomendar otras escritoras que podrían haber estado en la lista y que no estuvieron, como en Chile, Paulina Flores, que publicó un libro de relatos muy bueno que se llama Qué vergüenza, que de una u otra manera sabe muy bien crear la atmósfera de la clase media, esa clase media trabajadora que siempre está con muchas dificultades y que roza la pobreza en algunos sentidos. Un libro que bueno, salió el año pasado como uno de los mejores libros publicados en 2017 en España. Y luego otra autora que también podría haber estado, que es mexicana, que es Verónica Gerber, que la conversamos con un libro que publicó ahora Pepitas de Calabaza y ganó el premio Cala, por cierto, que es Conjunto Vacío, que incluso es una novela que podría ser una novela performática, por decirlo de alguna manera, que trata el tema principal, que a mí me interesa mucho, que es el lenguaje, y cómo nosotros contamos o podemos contar una historia, cómo podemos recordar, cómo podemos tratar de expresar las emociones a través de este nuevo filtro que es la escritura. Creo que por ahí... Bueno, yo voy a recomendar a tres. A Mauro Javier Cárdenas, a quien leí gracias a que fue incluido en la lista de Voto 39, mi compatriota. Nos hicimos muy amigos en Cartagena y me llevé su libro en inglés y en español. Él está publicado, de hecho, si no ha llegado ya su novela, llegará pronto. Está publicado en Random House Mondadori y su novela se llama Los revolucionarios lo intentan de nuevo. Y es una novela con mucho humor, pero sobre todo con una experimentación formal, es decir, con un trabajo del lenguaje, de la oralidad, de realmente descomponer y explorar las capacidades realmente expresivas de la lengua, que eso a mí me interesa mucho como autora y que también me interesa mucho como lectora. Entonces es una novela muy inteligente y además de revisión de casi satírica de lo que ocurre digamos, en Latinoamérica, es en Ecuador específicamente, pero esto podría ser una sátira política y de vida en general de Latinoamérica. Entonces, ahí lo recomiendo también a Damián González Bertolino, es un autor uruguayo. Yo lo leía a él inclusive antes de que apareciera en la antología y que apareciera en la lista de Voto 39, porque me fui a Uruguay y conseguí su libro allí. Me lo recomendaron varios libreros, me lo recomendaban y decidí llevarme este libro de cuentos suyo, que tiene el título del libro del cuento más extenso y a mí me parece el cuento más importante, que es El increíble Springer. No sé si él ha sido publicado en España, pero sí que lo recomiendo y recomiendo mucho que lo busquen. Creo que se puede, con Amazon ahora todo se soluciona, aunque bueno, quiero decir, a veces no queda más si no llegan, ¿no? Pero bueno, él es un gran autor y El increíble Springer me gustó mucho ese cuento, el libro de cuentos en general, pero ese cuento porque realmente como destaca lo fantástico de lo real, ¿no? No es un cuento fantástico, sino un cuento que de la realidad, ¿no? Es capaz de resaltar lo que puede realmente ser ambiguo, lo que es real, es tangible y es verosímil y ocurre, ¿no? Pero es tan real que deslumbra tanto que puede llegar a parecer algo inverosímil, ¿no? Entonces hay como esa línea ahí, una especie de sfumato que me gusta mucho. Y luego Liliana Colanzi, que es una autora que es mucho más conocida acá en España, pero no sé si ella ha publicado su último libro de cuentos, Nuestro Mundo Muerto, está publicado aquí. Lo he visto en varias librerías, así que es asequible. Pero bueno, ella me encanta. Nuestro Mundo Muerto es un libro de cuentos fabuloso en donde hay una mezcla entre el mundo indígena, que es boliviano, y una mezcla entre el mundo indígena con la ciencia ficción, con el terror, con lo fantástico. Es decir, es un libro de cuentos en donde el mundo de lo indígena